Gran polémica por la ley que unificó los códigos civil y comercial. Recordemos que hace pocos días esto fue sancionado en diputados, la oposición se retiró en aquel momento y ayer la presidenta Cristina Kirchner presentó en la Casa Rosada lo que fue, digamos, ya la promulgación de la ley y aparte, bueno, avanzó sobre distintas cuestiones polémicas y dijo que en realidad no hay ninguna polémica, que es un día histórico y que todas las dudas que hay respecto a algunas cuestiones vinculadas en este proyecto que es ley, en realidad están zanjadas y dio sus explicaciones. Pero vamos a seguir ahondando en este tema con expertos. Está en línea y escuchándonos y viéndonos también el doctor Alejandro Fargosi, es abogado y además miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, un gusto, gracias por atendernos. Doctor, ¿qué sensación le quedó después de escuchar ayer a la presidenta con una defensa muy enfática, ¿no?, del proyecto y de la ley sancionada? La misma sensación que en general me causan los discursos presidenciales, les soy honesto, que es desolación. En esto no importa no importa si soy consejero de la magistratura, porque da la casualidad que me he dedicado a dar clase de Derecho Civil 35 años en la facultad y hasta he escrito sobre el tema de la unificación. Y tenemos que empezar en esto de un punto de partida importante. Para que la gente lo capte, para que un abogado pueda decir que es especialista en una parte del derecho civil, no en todo, porque no existe vivo ningún ser que pueda decir que es especialista en derecho civil o en derecho comercial. Uno se especializa en algunas áreas. Eso le lleva, para que lo calcule fácil, no menos de 20 años. Imagínense lo que es explicar los dilemas que plantea este tipo de reemplazo de código, porque no es una reforma, es un reemplazo de código, cambia todo. Lo difícil que es explicar en 3, 4, 5 minutos. Voy a tratar con una metáfora bastante sonsa y al mismo tiempo terriblemente exacta. Si tenemos que cambiar la cocina o el baño de nuestra casa, no tiramos la casa abajo y la reconstruimos íntegra para cambiar cocina y baño. Esto es lo que se llama en la ciencia jurídica el reemplazo por leyes especiales. Se dicta una ley que reemplaza 3 o 4 artículos del código y, por ejemplo, acelera la adopción o permite el casamiento sin distinción de género. Todo esto se ha hecho en todo el mundo y por eso es que si buscamos un ejemplo como este de la doctora Kirchner en algún país desarrollado, semidesarrollado o subdesarrollado, no lo vamos a encontrar. Ni siquiera Venezuela lo ha hecho, lo cual nos da una pauta de que acá algo estamos haciendo mal, porque no creo que seamos los únicos inteligentes del planeta. Doctor, pero le pregunto, cuando se diseñó el nuevo Código Civil y Comercial ahora unificado, hubo muchos expertos trabajando. A mí me explicaban que fue un trabajo de mosaico, ¿no?, donde cada sector daba su propuesta y después se juntó todo y se terminó en un nuevo proyecto. En ese momento, quienes participaron de ese mosaico de ideas, ¿no advirtieron esta cuestión, que es anterior después a lo que terminó saliendo? Voy a ser duro en esto, porque creo que ya se nos acabó el tiempo de las elegancias. En primer lugar, no existe ninguna obra de tipo un código que pueda tener la participación de 20, 30, 50, 80 personas. Tema número uno, porque imagínense lo que es redactar, pongamos un ejemplo que capte cualquiera, redactar 2 páginas de un contrato de locación entre 50 personas. Y sale un camello, como diría Perón. Tema número uno. Tema número dos, una cosa es ser experto y otra cosa es ser juez. Una cosa es ser experto y otra cosa es ser abogado. Por eso al principio comentaba que para clasificarse de experto uno tiene que pasar muchos años estudiando muy en serio. Muy en serio. Ejemplo, hablemos de algo distinto a la abogacía. El doctor Manes es un experto en temas del cerebro. No cualquier médico es experto en temas del cerebro. Con lo cual, ese tema de una comisión redactora integrada por casi 100 personas, yo me reservo mi opinión. Y además, hay otro pequeño problema. Y esto es muy complicado de explicar, quizá. Cuando usted en la comisión redactora pone 2 jueces de la Corte Suprema, genera una especie de temor reverencial en todo el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque los abogados tienden a sentirse amedrentados para criticar algo que está hecho por 2 jueces de la Corte, porque el día que litiguen ante la Corte pueden tener el miedo, la sospecha de que no van a ser, digamos, tratados empáticamente, por llamarlo con elegancia. Y los jueces que integraron esa enorme cantidad de gente que redactó algo, tienen la dependencia, digamos así, hasta psicológica de los redactores de la Corte. Por eso es la primera vez
que jueces de corte redactan un proyecto de ley en la Argentina. Esto está todo mal hecho. Aparte de que está mal hecho, por supuesto, una cosa elemental. Acá no nos puede el árbol tapar el bosque. Si había que modificar 5 o 6 cuestiones, o 7, porque cuando uno analiza objetivamente son 5 o 6 cuestiones, no había por qué cambiar todo el resto del código. ¿A ustedes sabe qué sirve para entender esto? Preguntarle a cualquier amigo abogado cómo va a ser para ejercer la profesión. Porque lo que le va a decir es, mira, yo te voy a poder contestar, pero nunca voy a estar del todo seguro, porque todavía no hay jurisprudencia acumulada, doctrina acumulada, todas las cosas que son las que cimentan, las que afianzan un orden jurídico. Por algo no lo hace nadie, o sea, yo creo que en algún momento la Argentina va a tener que dejar de inaugurar cosas locas, porque la realidad es que si esto no lo hace nadie, por algo es. Doctor, ¿y qué hay que hacer ahora, no? Porque este proyecto ya fue sancionado, es ley, ha sido promulgado y arranca el 1 de enero, el 2 de enero, no sé, del 2016. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que borrar otra vez y dar marcha atrás y volver al viejo código y empezar a remedarlo? ¿Hay que partir de este nuevo código para hacer las modificaciones o hay que dejar todo como está? Mire, si partimos de este nuevo código, nos va a llevar, y le doy mi palabra de honor que no estoy exagerando, nos va a llevar entre 40 y 50 años, o sea, dos generaciones mínimo, porque estamos hablando, repito, de un tema que es muy complejo. Acá no cualquiera puede hablar alegremente de derecho civil y derecho comercial como si fuese un tema sonso porque se usa el lenguaje castellano. Esto es equivalente a cualquier tema complejo de medicina, química, ingeniería. El hecho de que lo estemos discutiendo en los medios no quiere decir que se haya simplificado súbitamente. Cuestión número 1. Cuestión número 2, ¿qué pienso yo en lo personal? Y si me permite voy a pasar un aviso. Yo desde el sábado puse una propuesta en este sistema de redes sociales que se llama change.org, una propuesta que consiste en pedirle al próximo presidente que el día 11 de diciembre del año 2015 dicte un decreto de necesidad y urgencia, que la Constitución lo permite, sobre todo que no va a haber un Congreso sesionando, para derogar este código. Y si realmente es un reclamo social el cambio del código, que es otro de los grandes inventos, porque nunca hubo un reclamo social en la Argentina para cambiar el código, si realmente lo hubo, se lo discutirá con tranquilidad. Acá se ha dicho mucho, y lo dijo la presidenta ayer, el tema de las audiencias públicas. Las audiencias públicas, una vez más, voy a ser duro, vienen de la época de Menem y ¿saben lo que consiste? Se reúne durante 8 horas, por decir algo, un montón de gente que lleva con la mejor buena voluntad sus propuestas en un disquete o en un pendrive. El gobierno dice que las va a escuchar y después hace lo que quiere. Esto ya está inventado, o sea, acá no hemos visto nada que no se haya tratado de hacer antes y lo hizo el gobierno del doctor Menem una cantidad de veces. Hay un aspecto que se mencionó mucho, ¿no? Porque aparte es un tema que está en boga, que es la cuestión de si se paga en dólares, en pesos, cómo se hace un contrato. Esto excede obviamente lo civil, es comercial, no es su especialidad. Pero la verdad es que ayer escuchándole a la presidenta creo que hizo una gran berenjena, ¿no? Me hizo una ensalada, metió un montón de artículos, hasta habló de las cajas de seguridad para referirse al tema de los contratos en dólares, ¿no? Con una caja de seguridad puede haber cualquier cosa, puede haber joyas, puede haber algún escrito, puede haber algún recuerdo familiar, no tiene por qué ni siquiera haber billetes. Pero ella, para hablar de la polémica que hay por el tema de los dólares, se refirió hasta a un artículo que menciona el rol de los bancos con las cajas de seguridad. O sea, realmente metió todo ahí y me parece que quedaron más dudas que antes incluso. Le aclaro lo siguiente, el tema es de derecho civil. El derecho civil, y conviene hacer un refresco de en qué consiste. El derecho civil es algo muy interesante porque abarca desde que somos concebidos en el útero de nuestra madre hasta nuestros tataranietos. Es tan amplio, tan omnicomprensivo, que entre ese momento de la concepción y el momento en que se muere nuestro tataranieto, abarca todo, incluyendo el tema de nuestra libertad o falta de libertad para comprar, por ejemplo, dólares o tener cajas de seguridad. O sea, todo está incluido en el código y es lo que da esta pauta de lo complicado que es y por qué hay tantas especialidades. Hay como 8 especialidades como mínimo dentro del Código Civil. Lo que dijo la presidenta es un error, evidentemente ella hace muchos años que no ejerce, con lo cual hay temas en los que naturalmente, y creo que hasta lo reconoció, está desactualizada.
todos esos supuestos avances hoy en día ya existen. Es decir, no hace falta cambiar el Código Civil para todas esas cosas que aportó como novedades de responsabilidad en las cajas y demás. Lo que no existe hoy en día, y es lamentable, es esto que trae el Código Civil nuevo, que es la prohibición para los argentinos de ahorrar. A nosotros con este Código Civil, por una norma expresa, por un artículo expreso, se nos va a impedir ahorrar. Y esto no puede ser, porque tenemos... ¿Por qué? A ver, ¿por qué dice eso? Porque justamente ella habló de, también, ¿no? Cuando intentó explicar esto de los contratos en dólares, terminó refiriéndose a los depósitos en dólares, que es otro tipo de contrato, ¿no? Y no las normas que rigen los contratos entre las personas. Una cosa es decir, hacer un contrato en dólares entre dos personas o dos empresas, y otra cosa es ir a un banco y depositar dólares, ¿no? Me parece que son como dos temas distintos. Este proyecto, que probablemente haya sido por las modificaciones que se le hicieron en la Presidencia de la Nación al proyecto que llevó la comisión redactora, este proyecto tiene un régimen diferencial. Entre nosotros dos, por poner un ejemplo, entre nosotros dos podemos hacer un contrato en dólares, pero si yo le tengo que pagar dólares y decido que le voy a pagar en pesos, a usted lo jorobo. Con lo cual elimino la posibilidad de tener una moneda fuerte, porque la verdad es que nosotros no tenemos como argentinos amor por el dólar, tenemos amor por algo que no se deflacione como el peso. Bueno, eso por un lado. Ahora, si en lugar de ser un contrato entre dos personas o entre dos empresas, es un contrato con un banco, pareciera que el banco está obligado a devolvernos dólares. ¿Por qué digo pareciera? Porque como es un código absolutamente nuevo, ninguno de nosotros sabe cómo va a funcionar en la realidad o si efectivamente los jueces lo van a convalidar. Esa es la ventaja de las supuestas leyes viejas. ¿Alguno de nosotros puede decir, sin ponerse colorado, que Francia es un país viejo y atrasado? Francia es un país recontramoderno y el Código Civil francés es mucho más viejo que el nuestro. Tiene, de hecho, 64 años más que el nuestro. Es de 1804 en lugar de 1869. Ahora, Fargosi, hay un tema, por ejemplo, muy concreto, ¿no? Digamos que nos pasa, no digo cotidianamente, pero cada vez que se hace alguna operación inmobiliaria, donde hoy ya nadie quiere hacer un boleto anterior a una escritura, porque dice, yo hago el boleto en dólares y luego tengo que pagar en dólares. La otra parte dice, no, porque después no me va a dar dólares, me va a dar otra cosa, porque nadie sabe muy bien qué es el dólar oficial, el blue, el celeste, hay no sé cuántos tipos de dólares. Ahora, esta ley, este Código Civil y Comercial, genera todavía muchas más dudas en ese sentido. Entonces ya no va a existir nunca más la figura del boleto antes de hacer una escritura. O pago en dólares el departamento de frente y por su totalidad, o no lo voy a poder comprar. Efectivamente, ha puesto el dedo en la llaga. Precisamente este proyecto, o este código ahora, ya que tiene sanción, este código, en lugar de volver a un esquema de una mínima seguridad jurídica, lo que hace es consolidar la actual inseguridad jurídica. Para que la gente capte qué es inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica, ¿saben lo que es a la hora de la realidad? Es no saber qué va a pasar con el contrato que uno firma, no saber cómo va a reaccionar el juez, no saber cómo va a reaccionar la FIP. Pongo otro ejemplo bastante complicado, muy complicado para nuestro futuro, y es, hoy en día el derecho de propiedad está sometido esencialmente a la ley nacional, al Código Civil. Con la forma en que han redactado los modificadores este código, está sometido a el código, las normas provinciales y las normas municipales. Con lo cual, si viene usted y me pregunta, dígame, doctor, ¿qué hago? ¿Compro un terreno para poner una fábrica cerca de Berazategui o cerca de Tandil? Mire, sí, pero cruce los dedos que la Municipalidad de Tandil no se le ocurra impedirle llevar a cabo ese emprendimiento porque usted afecta el aire de la zona. Esto no es secundario, porque hoy en día, con el código supuestamente viejo, el eventual conflicto entre normas municipales, provinciales o nacionales, siempre es a favor de la nacional. Como el nuevo código las pone todas en una situación de igualdad, va a ser un caos. Una vez más, va a ser inseguro. Entonces, ¿sabe quiénes van a invertir en la Argentina? ¿Sabe quiénes van a invertir? Los que ganen tanta plata, los que tengan lo que se llama una tasa de retorno, como se le llama en la jerga, tan alta que no les importa la inseguridad porque les da lo mismo la Argentina, alguna republiqueta africana o un país de los escindidos de la Unión Soviética. Ahora, la gente seria, las pymes, las pequeñas empresas, uno mismo con su plata, para invertir acá va a tener que tener una dosis de riesgo y de locura especial porque nadie le va a poder decir
si lo que está firmando, si lo que está comprando o si lo que está vendiendo realmente va a ser amparado judicialmente en caso de conflicto. Fargosi, para terminar, digamos, hablando de este código y dándole vueltas, hubo también una cuestión política muy fuerte, se levantó la oposición y no quiso dar el debate, ayer Cristina lo criticó. ¿Cuál sería el objetivo que persigue el gobierno con este apuro, pese a todas las críticas y a que se había prometido que se iba a revisar el tema, digamos, de lo sancionado en Senado y que justamente esto, las contradicciones y los puntos poco claros se iban a revisar justamente en diputados? ¿Por qué cree que hay tanto apuro del gobierno para que esto se ponga en marcha y aprobarlo? Porque incluso esto no va a impactar en el actual gobierno, esto es a partir de 2016. Pensemos, ¿saben quién creo que tenemos que pensar para que nos dé una respuesta en esto? En la historia, y en la historia específicamente de Napoleón. Napoleón, que fue una personalidad con una capacidad monumental, creó todo el sistema jurídico moderno, tuvo algo parecido a esto, pero no fue con los códigos, fue cuando atacó Rusia. Napoleón debió saber que atacar a Rusia era un suicidio, no había ninguna necesidad estratégica de hacerlo, y de hecho no solamente se le murieron 500.000 soldados, sino que además perdió su imperio. ¿Por qué lo hizo? Y por un tema de egolatría. Es un tema de egolatría. La influencia de la psiquiatría en la historia está tan analizado como que hay libros específicos que hasta uno me acuerdo en este momento que se llama La locura en la historia, de un médico argentino que se llama Ramos Mejía. Esta iniciativa de la doctora Kirchner no es distinta de la de un código penal que es tan permisivo que también sus nietos van a estar sometidos al riesgo en la calle, o la de una ley de desabastecimiento que el día que se le aplican a sus hoteles le va a generar un dolor de cabeza. Es muy curioso esto, pero creo que pertenece más al campo de la psiquiatría que al campo del intelecto político. Clarito. Doctor, un gran gusto, gracias por este contacto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.